Jamás volveré a subirme a un bus en Latinoamérica. Imaginen esto por un segundo. ¿Qué harían si la vida los obligara a enfrentar su peor pesadilla, a subirse de nuevo a ese vehículo que juraron, con el alma en la mano, no volver a pisar jamás? Mi nombre es Maya, y mi historia es la de una florista alemana, una mujer tranquila de un pequeño pueblo del sur de Alemania. Pero hace unos años, un viaje en bus por Egipto me dejó una cicatriz tan profunda que la sola idea del transporte público en un país en desarrollo me provocaba un pánico helado. Caos. Asfixia. Una sensación de peligro inminente. Ese día hice un juramento, nunca más. Pero el destino, con su ironía macabra, me llevó de nuevo a la boca del lobo. Y no a cualquier lugar, sino a Colombia. Sí, Colombia. El país que en mi mente europea era sinónimo de carreteras al borde del abismo, conductores temerarios y un desorden absoluto. Estaba segura de que sería lo mismo, o peor. Pero en el momento en que me vi obligada a subir a esa flota, a ese bus intermunicipal que cruza la cordillera de los Andes, algo increíble sucedió. Estaba preparada para morir, se los juro. Pero lo que encontré me dejó sin palabras. Un bus ruidoso y colorido puede ser tan seguro. ¿El caos puede tener un orden secreto? El vallenato a todo volumen, el conductor que te trata como si fueras su sobrina, y un paisaje que te roba el aliento. Mi terror, esa fobia que me había atormentado por años, se desvaneció en cuestión de segundos, reemplazado por una euforia que jamás había sentido. La mujer que juró, nunca más, terminó diciendo algo completamente opuesto: tengo que volver a Colombia. Y la próxima vez, con toda mi familia. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó en ese viaje por las montañas colombianas que cambió mi vida para siempre? Acompáñeme a revivir el recuerdo infernal de Egipto y el impacto silencioso pero atronador de los Andes. Quédense hasta el final para descubrir qué futuro me esperaba al otro lado de esa carretera. Pero antes de empezar, por favor, suscríbanse al canal y denle al botón de me gusta. Así, YouTube sabrá que disfrutan de historias como esta y se las seguirá recomendando. Además, en la descripción les dejo enlaces a otros videos que sé que les encantarán. No se los pierdan. Nunca más me subiré a un bus así. Esas palabras se habían asentado en el fondo de mi alma como un sedimento tóxico, y de vez en cuando, se convertían en una espina afilada que me atravesaba el pecho. Si cerraba los ojos, podía sentir el aire húmedo y pegajoso de aquel día en el Cairo, el estruendo de las bocinas que me taladraba los oídos. El tiempo podía pasar, pero ese recuerdo se negaba a perder su color. Mi vida transcurría en un pequeño y apacible pueblo en el sur de Alemania. Tenía una pequeña floristería en una esquina de la plaza adoquinada. Me despertaba con el canto de los pájaros y, al abrir las cortinas, lo primero que veía era el campanario de la iglesia antigua. Mi rutina era serena, una vida pacífica que cualquiera envidiaría. Cada mañana, el sonido metálico de la persiana de la tienda al subir era la primera nota en la sinfonía del día. Lucas, mi esposo, cargaba los pesados baldes con agua mientras yo limpiaba los cristales con un paño húmedo. El ritual matutino de la floristería siempre seguía el mismo ritmo. Al ordenar las flores de temporada, la gente que pasaba se detenía, atraída por su aroma delicado. Hoy se vendieron bien los tulipanes. Mañana no hay mercado. Esas eran las breves conversaciones que marcaban nuestros días. Llevábamos más de 10 años casados y, aunque el cariño seguía ahí, las palabras y los momentos que hacían vibrar el corazón se habían vuelto cada vez más escasos. Era una vida estable y segura, sí, pero también monótona y predecible. Y en medio de esa calma, una pequeña inquietud anidaba en mi pecho. ¿Así pasaría el resto de mi vida, sin que nada cambiara? Era una pregunta sin respuesta que se expandía en mi interior como las ondas en un estanque. El evento que agitó esas aguas estancadas fue ese fatídico viaje a Egipto unos años atrás. Lucas y yo habíamos planeado unas vacaciones para explorar las maravillas del Cairo. Pero la ansiedad comenzó en el mismo instante en que llegamos a la caótica terminal de autobuses. La gente gritaba, los vendedores ambulantes nos acosaban y un calor sofocante lo todo.
Finalmente, encontramos nuestro bus, un vehículo viejo y abollado que parecía a punto de desmoronarse. El interior era un horno. La gente se empujaba para conseguir un asiento, los pasillos estaban bloqueados con cajas, bolsas y hasta alguna que otra gallina en una jaula. Las ventanas apenas se abrían y el aire era una mezcla irrespirable de sudor, especias y gasolina. En cuanto el bus arrancó, comenzó la verdadera pesadilla. El conductor manejaba como un demente, metiéndose por huecos imposibles, frenando en seco y acelerando a fondo, todo mientras la música árabe sonaba a un volumen ensordecedor y la gente gritaba en lugar de hablar. Cada curva era un susto, cada adelantamiento, una apuesta con la muerte. Me pasé las 3 horas de trayecto con los ojos cerrados, aferrada al brazo de Lucas, rezando para que todo terminara. Todo en ese espacio era un caos descontrolado, una agresión a los sentidos que se grabó a fuego en mi memoria. Nunca más me subiré a un bus así. La decisión que tomé en ese momento fue firme, fría y se adhirió a mi corazón como el hielo. Desde entonces, un bus dejó de ser un simple medio de transporte para convertirse en un símbolo de ansiedad y descontrol. Si veía un documental con imágenes de tráfico en un país lejano, cambiaba de canal. Si en una conversación salía el tema, me quedaba en silencio. Solo ver la imagen de una terminal de buses me aceleraba el pulso y me cortaba la respiración. Evitar los buses se convirtió en un pilar fundamental de mi existencia. Aún así, la vida seguía su curso. Los clientes habituales de la floristería compraban las mismas flores de siempre, y el paisaje del pueblo cambiaba sutilmente con las estaciones. Pero en mi alma, una sombra fría persistía. Si la vida iba a ser siempre así, ¿qué me esperaba? ¿Una ansiedad que crecía sigilosamente detrás de la seguridad? Era un sentimiento que no compartía con nadie, y yo misma fingía no darme cuenta. Sin embargo, un evento inesperado estaba a punto de sacudir mi tranquila rutina. Y el escenario, irónicamente, sería Colombia. Estaba en el mostrador de la floristería, recortando los tallos de unas rosas, cuando mi mano se detuvo de repente. Un silencio momentáneo se apoderó de la tienda. De la radio de fondo, sonaba un reportaje sobre turismo en Colombia. La voz alegre del locutor pintaba con palabras un país de ensueño, el verde esmeralda de sus montañas, las fincas cafeteras que parecían tapices, el colorido de sus pueblos y la calidez de su gente. La música que acompañaba la narración, una cumbia alegre, sonaba como la invitación a una fiesta interminable. Pero lo que brotó en mi pecho no fue emoción, sino una punzada de inquietud. ¿Colombia?, susurré. Para mí, era un país demasiado lejano, una mancha en el mapa al otro lado del mundo. Un lugar donde se hablaba un idioma que no entendía y donde su cultura, por lo que veía en las noticias, estaba marcada por el peligro y el caos. Solo pensarlo me producía un escalofrío. Y, sobre todo, tenía la fuerte impresión de que Colombia era el reino de las carreteras imposibles. Cada vez que veía un documental sobre las rutas más peligrosas del mundo, alguna carretera colombiana siempre aparecía. La imagen de buses coloridos balanceándose al borde de precipicios estaba grabada en mi mente. ¿Calidez y alegría? Seguro, pensaba con ironía. Si en Egipto, un país con miles de años de civilización, el transporte era un infierno, no podía imaginarme cómo sería en un país sudamericano famoso por su geografía salvaje. No me lo creía. Es más, la horrible experiencia del Cairo volvía como un fantasma para proyectar una sombra fría sobre cualquier idea de aventura. Colombia debe ser igual, o peor, me decía a mí misma, y cualquier brote de curiosidad se marchitaba al instante. Lucas, por su parte, era completamente indiferente a Colombia. Sus días estaban ocupados con los proveedores del mercado de flores, la contabilidad de la tienda y la organización del inventario. Su vida era práctica, sin espacio para soñar con viajes exóticos. Si alguna vez yo mencionaba mis ganas de ir a algún sitio, él sonreía vagamente y decía, algún día, cariño, dando por zanjada la conversación. Por eso, lo que pasó ese día fue tan inesperado para mí. Mientras limpiaba unos jarrones en la trastienda,
mi mirada se posó en la pantalla del pequeño televisor que habíamos dejado encendido. Mostraba imágenes de Colombia. Pero no eran las imágenes de violencia que solía ver. Eran del eje cafetero. Un valle de un verde irreal, salpicado por palmeras altísimas y delgadas que parecían rascar las nubes. Hombres con sombreros y ponchos recogiendo café en laderas empinadas. Fachadas de casas de colores vibrantes, con balcones llenos de flores. El paisaje que se desplegaba en la pantalla era mucho más impactante que las palabras de la radio, era de una belleza tan sobrecogedora que me dejó sin aliento. Maya, mira eso, resonó la voz de Lucas desde el otro lado del mostrador. Extrañamente, su voz estaba cargada de entusiasmo. Había dejado lo que estaba haciendo y miraba la pantalla, fascinado. Dejé el jarrón y me acerqué. En ese instante, un recuerdo dormido en lo más profundo de mi mente despertó de golpe. Una noche, cuando éramos estudiantes, sentados en un café, hablamos de nuestros sueños. Algún día iremos juntos a ver dónde crece el mejor café del mundo, había dicho él en tono de broma. Esa promesa, hecha a la ligera, se había perdido con el ajetreo de la vida, enterrada bajo facturas y responsabilidades. Pero ahora, esas montañas verdes en la pantalla la traían de vuelta con una claridad asombrosa. La promesa olvidada regresó como una flecha directa al corazón. Quizás ahora es el momento, dijo Lucas. Su perfil, iluminado por la luz del televisor, se veía increíblemente serio. No era una broma. Sus palabras contenían un anhelo real, una intención firme de mirar hacia el futuro. No respondí. Mis labios no se movieron, pero sentí que algo dentro de mí despertaba. Era una sensación extraña, una mezcla de pánico y expectación. Si de verdad íbamos a ir. Ese pensamiento envió un nuevo temblor por todo mi cuerpo. Esa noche, sentada en el borde de la cama, miré el cielo nocturno por la ventana. Las imágenes de esas palmeras gigantes no se apartaban de mi mente. Pero en mi interior, la pregunta, ¿de verdad seré capaz?, flotaba como una nube negra. Las razones eran varias. El miedo a un país desconocido. Y la culpa de dejar a nuestra hija, Sofía, tan pequeña. Sofía solo tenía 5 años. Nunca había pasado más de una noche separada de mí. Cada noche, antes de dormir, necesitaba asegurarse de que, mamá está cerca. ¿Cómo iba a dejarla para irme tan lejos, a Colombia? ¿Está bien hacer esto?, me preguntaba una y otra vez, sin encontrar respuesta. Al día siguiente, durante la cena, le planteamos la idea a mi suegra. Nos escuchó en silencio mientras servía el té y luego, con una sonrisa serena, dijo, de vez en cuando, necesitan tiempo para ustedes dos. No se preocupen por Sofía, yo la cuidaré con gusto. Sus palabras se expandieron en mi pecho como un bálsamo. Que alguien te diera permiso aliviaba un poco la ansiedad. La voz de mi suegra tenía un poder tranquilizador, como si mi propia madre me estuviera dando un empujoncito. Esa misma noche, Lucas se sentó frente al ordenador a buscar planes de viaje. Unos días después, con un gesto solemne, puso 2 billetes de avión impresos sobre la mesa. Nos vamos de verdad. Al tomar el papel, mi corazón dio un vuelco. Colombia se materializó frente a mí como una realidad ineludible. El miedo no se había ido, pero algo parecido a la determinación empezaba a brotar. La mañana de la partida fue más tranquila de lo que esperaba. En la penumbra del amanecer, frente al taxi, arropé a una adormilada Sofía con su manta y le di un beso suave en la frente. Volveremos pronto, pórtate bien, mi amor. Su pequeño asentimiento fue como una punzada en el corazón, pero cerré la puerta. A través de la ventanilla del taxi, las calles de mi pueblo se alejaban lentamente. Revisé el pasaporte en mi bolso una y otra vez mientras respiraba hondo. Lucas sonrió a mi lado. ¿Todo bien? ¿No olvidas nada? Lo más importante es que tu corazón ya está listo. En el aeropuerto, tras pasar el control de seguridad, eché una última mirada atrás. El paisaje familiar se desvanecía, y frente a mí se abría un mundo desconocido.
Colombia. En el momento en que di ese primer paso, los engranajes de mi vida comenzaron a girar con un ritmo nuevo y silencioso. Tras un larguísimo vuelo, el avión aterrizó con suavidad en la pista de El Dorado, en Bogotá. En el instante en que sentí el impacto de las ruedas contra el asfalto, noté mi corazón latiendo con fuerza. Así que esto es Colombia, pensé, y un temblor recorrió mi cuerpo. Al bajar del avión y pisar la pasarela, el aire húmedo y templado de la sabana me rozó la piel y me detuve en seco. El aire era diferente. No era la temperatura ni el olor. Era como si una membrana delicada y silenciosa me envolviera. Lucas, a mi lado, también lo notó. Para hacer un aeropuerto tan grande, no hay mucho escándalo, ¿no? Asentí. Era verdad. No estaba el típico ajetreo caótico de los grandes aeropuertos. El sonido de los pasos, los anuncios por megafonía, las ruedas de los carritos. Todo estaba sorprendentemente ordenado, era casi agradable al oído. El suelo brillaba, la iluminación era suave. No había ni una pizca de desorden. Nuestro plan original era alquilar un coche y recorrer el eje cafetero a nuestro ritmo. Los primeros días fueron mágicos. Visitamos Salento, caminamos por el Valle de Cocora bajo las imponentes palmas de cera y aprendimos sobre el proceso del café en una finca tradicional. Me sentía segura, en control. Pero el destino tenía otros planes. En una carretera secundaria entre Finlandia y Pereira, nuestro pequeño coche de alquiler empezó a toser y, finalmente, se detuvo. El motor había muerto. Estábamos en medio de la nada, rodeados de cafetales y montañas. Tras un par de horas esperando, un campesino amable que pasaba en una vieja camioneta se detuvo y nos llevó al pueblo más cercano. Un mecánico local nos dio la mala noticia: la reparación tardaría al menos 3 días. Y nosotros teníamos un vuelo de regreso a Bogotá desde Pereira al día siguiente por la tarde. El pánico empezó a apoderarse de mí. No hay taxis que hagan ese trayecto, nos dijo el mecánico, encogiéndose de hombros. Aquí la gente se mueve en flota. Tienen que ir a la terminal del pueblo y coger el bus para Pereira. Sale cada hora. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Un bus? Una flota, repetí con la voz temblorosa. La pesadilla de Egipto volvió con una fuerza arrolladora. Miré a Lucas, suplicando con la mirada, pero él me tomó la mano. Maya, no tenemos otra opción. ¿Es esto o perder el vuelo? La terminal del pueblo era un pequeño edificio bullicioso. Olía a arepa de chocolo y a café recién hecho. De unos altavoces sonaba una música alegre y estridente que luego supe que se llamaba vallenato. La gente iba y venía sin prisa, saludándose con familiaridad. Mis prejuicios se estaban confirmando, era el caos que tanto temía. Y entonces lo vi. Nuestro bus. Era un vehículo enorme, pintado con colores chillones, amarillo, azul y rojo. Tenía detalles cromados que brillaban bajo el sol y, en la parte delantera, en letras góticas, un nombre: El Milagroso. Mi corazón se hundió. Esto era 10 veces peor que el bus de Egipto. Me quedé paralizada. Cuando el conductor, un hombre de mediana edad con un bigote poblado y una sonrisa amable, se acercó a nosotros. ¿Listos para la aventura, patrones? Hágale pues, que ya casi nos vamos, dijo con un acento cantarín. Su calidez me descolocó por un instante. Subimos los escalones con temor. Pero al entrar, me sorprendió encontrar unos asientos de cuero sintético, amplios y que parecían cómodos. Tenían incluso cinturones de seguridad. Me senté con cautela, como si la silla pudiera morderme. El interior estaba impecablemente limpio. Lucas guardó nuestras maletas en el compartimento superior y se sentó a mi lado, sonriendo. No parece tan malo, ¿verdad? Le devolví una mueca que intentaba hacer una sonrisa, pero el nudo en mi estómago no se deshacía. El recuerdo de Egipto seguía ahí, pegado a mi piel. El calor, los gritos, los empujones, el olor a sudor. El miedo constante.
¿Y si esto era lo mismo? La duda no se disipaba. La aparente calma me asustaba aún más. ¿Cuándo estallaría el ruido? ¿Cuándo empezarían los bandazos? El bus no se parecía en nada al de mis pesadillas, pero, aún así, no podía relajarme. El motor rugió y el conductor se santiguó rápidamente antes de poner la primera marcha. El vallenato empezó a sonar a todo volumen. Apreté con fuerza la mano de Lucas, preparándome para lo peor. Estaba a punto de descubrir que, aunque no había silencio, el impacto que me esperaba iba a ser igual de profundo, pero de una forma que jamás habría podido imaginar. Aferrada al asiento, con los nudillos blancos, observé por la ventanilla cómo el pueblo quedaba atrás. Mi cuerpo estaba tenso, anticipando el primer frenazo brusco, el primer volantazo temerario. Ya viene, me repetía, preparándome para el infierno. Pero no llegaba. El bus se incorporó a la carretera de montaña y empezó a ascender con una potencia firme y constante. La carretera era estrecha, sí, y a un lado, el precipicio se abría como una boca hambrienta. Pero el conductor, don Carlos, manejaba con una calma y una precisión que me dejaron atónita. Tomaba las curvas cerradas con una suavidad increíble, reduciendo la velocidad lo justo, tocando la bocina no con agresividad, sino como un saludo, aquí voy yo, para los que venían de frente. Era como si el bus fuera una extensión de sus propios brazos. ¿Esto es moverse? La pregunta surgió en mi mente. Porque no se sentía como el movimiento errático y violento de Egipto. Esto era un fluir. Un baile perfectamente coreografiado con el asfalto. El recuerdo del bus egipcio me golpeó de nuevo. El conductor gritando por la ventanilla, los adelantamientos suicidas, la sensación de que nuestras vidas pendían de un hilo. Yo había rechazado la idea misma del autobús desde lo más profundo de mi ser. Pero lo que estaba viviendo ahora era exactamente lo opuesto. No había sacudidas violentas. No había gritos. Solo el ronroneo constante del motor, el acordeón del vallenato y el paisaje que se deslizaba por la ventanilla. Increíble, susurré, casi sin darme cuenta. El paisaje exterior era una película proyectada en alta definición. Salimos de una curva y, de repente, el valle se abrió ante nosotros. Un tapiz de miles de tonos de verde. Fincas cafeteras que trepaban por las laderas como parches de terciopelo. Y a lo lejos, las palmas de cera, altísimas, majestuosas, tocando un cielo azul profundo. Era tan hermoso que dolía. Me sentí como si me estuvieran llevando en brazos por el paraíso. Lucas, a mi lado, sonreía como un niño. ¿Sabías que estos buses están diseñados específicamente para estas montañas?, dijo con entusiasmo. Tienen un motor potentísimo y una suspensión reforzada. ¿Y los conductores? Parce, estos tipos son leyendas. Se conocen cada curva, cada bache, cada piedra del camino. Su voz, normalmente tan pragmática, estaba llena de admiración. Además, el caos tiene su propio orden. La gente sube y baja en lugares que parecen aleatorios, pero todos saben dónde. Los vendedores se suben a ofrecer tintos y arepas en paradas no oficiales. Es un sistema que funciona a la perfección, aunque no lo parezca. Escuché sus palabras atónita. Normalmente, los detalles técnicos me aburrirían, pero en ese momento, cada palabra resonaba en mi interior. Tanto ingenio. En lugares que no se ven, musité. Mi voz era un hilo, cargada de asombro. En ese instante, algo cambió dentro de mí. La coraza de mi fobia, mi busfobia, empezó a agrietarse. La vista pasó de las fincas a bosques de niebla, y luego a miradores que te dejaban sin aliento. Y en todo momento, la sensación de seguridad no me abandonó. El vallenato, que al principio me había parecido un ruido estridente, ahora se sentía como la banda sonora perfecta para ese viaje épico. Las letras hablaban de amores, de paisajes, de la vida misma, y el acordeón parecía contar la historia de esas montañas. De repente, me di cuenta de algo.
Mi corazón ya no latía con miedo. Latía al ritmo de la música. Un calorcito agradable, que no era por el sol, empezó a extenderse por mi pecho. El terror no se había ido del todo, pero estaba siendo sepultado bajo capas de asombro, gratitud y una extraña sensación de pertenencia. Sentí, con una claridad absoluta, que mi mente se estaba reescribiendo. El bus continuó su ascenso, y el paisaje se volvía cada vez más espectacular. El verde de los cafetales, el rojo de las flores de Guayacán, el azul intenso del cielo. Todo fluía hacia atrás en un torbellino de color. Me apoyé en la ventanilla, sintiendo el leve frescor del cristal en la frente. Cerré los ojos y me concentré en los sonidos, el motor constante, el vallenato melancólico y la voz tranquila de una señora 2 filas más adelante contándole una historia a su nieto. Mis recuerdos de los buses estaban ligados a ruidos desagradables y tensión. Pero lo que me envolvía ahora era una sinfonía de vida, una calma ruidosa y vibrante. Qué extraño, musité. Se suponía que debía tener miedo, pero... me siento en paz. La frase contenía una incredulidad que ni yo misma podía procesar. El bus, mi símbolo de ansiedad, ¿cómo podía transmitirme tanta serenidad? Lucas, a mi lado, volvió a tomar mi mano. El calor de su palma ancló mis emociones. Creo que este es el poder de Colombia, Maya. Su voz era suave, pero llena de convicción. Asentí, mientras recordaba mi desesperación en Egipto. El calor asfixiante, las rodillas apretadas contra el asiento de adelante, la cabeza bombardeada por gritos y bocinazos. Solo deseaba que el viaje terminara. ¿Ese recuerdo había construido una fortaleza de miedo a mi alrededor? Durante años, esa fortaleza había sido inexpugnable, echando raíces en mi vida cotidiana. Pero ahora, sentía como sus muros se desmoronaban en silencio. La escena que vivía era la antítesis de mi trauma. La amabilidad de la gente, la pericia del conductor, la belleza abrumadora del paisaje. Quizás puedo confiar, pensé. La idea brotó espontáneamente y me sorprendió a mí misma. Era menos una duda y más un deseo. Un anhelo de creer. En ese momento, una pequeña llama se encendió en mi pecho. Mirando por la ventana, abrí la boca. Ahora empiezo a entender por qué la gente ama tanto a este país. Mis palabras eran una mezcla de asombro, confusión y una nueva comprensión. El momento en que tus valores se transforman suele venir acompañado de resistencia o ansiedad. Pero este impacto, este caos ordenado, estaba sanando mi corazón. Y mientras esa calidez me envolvía, otro pensamiento comenzó a florecer. La próxima vez tenemos que traer a Sofía, dijo Lucas. Y para mi sorpresa, sonreí y asentí con una naturalidad pasmosa. En ese instante, en mi pecho ya no había miedo, sino un deseo de futuro. La idea de mi pequeña hija experimentando esta misma aventura, compartiendo nuestro asombro ante el paisaje. Era una esperanza tan tangible que calentaba el alma. Esto no es solo un viaje en bus, susurré para mis adentros. Esto es una experiencia que me está cambiando la vida. Esa certeza era tan fuerte, tan vívida, que era imposible resistirse a ella. El bus seguía su marcha, mostrando a través de la ventana los cambiantes paisajes de Colombia. Las ciudades quedaron atrás, reemplazadas por pueblos de techos de teja y, finalmente, por la inmensidad verde de las montañas. Un camino solitario serpenteaba entre los cafetales, y las cordilleras lejanas se balanceaban suavemente, envueltas en la neblina de la tarde. En medio de esa belleza, una frase escapó de mis labios sin que pudiera contenerla. Tenemos que volver a Colombia. La próxima vez, con toda la familia. Las palabras salieron de forma espontánea, natural. La más sorprendida fui yo misma. Hace solo unas horas, estaba aterrorizada en este mismo bus, y ahora ya estaba planeando el regreso. Si la Maya de hace unos años me hubiera escuchado, habría pensado que me volví loca. Lucas me miró de perfil y asintió lentamente. Sí. Quiero que Sofía sienta este paisaje y esta sabrosura.
Sonreí ante su palabra. La luz en sus ojos era pura esperanza. Nuestros sentimientos, el amor por nuestra familia y el anhelo por el futuro, se alinearon en la misma dirección, y sentí como si un manantial cálido brotara en mi interior. La pesada piedra de la ansiedad que oprimía mi pecho había desaparecido. En su lugar, quedaba una fuerza invisible pero sólida, la confianza. Recordé cómo, antes de venir, me repetía una y otra vez: Colombia es peligrosa. Solo hay caos. Ahora, esas palabras se habían desvanecido sin dejar rastro. Es más, sentía un cariño tan profundo por este país que deseaba volver, y eso era lo que más me sorprendía. Mi propio reflejo en la ventanilla se veía diferente. Ya no era un rostro tenso, sino una expresión serena, con una paz nueva en la mirada. El cambio en mi alma se reflejaba en mi cara. La traumática experiencia en Egipto, con su ruido y su caos, fue la que me hizo jurar nunca más. Era una espina que había llevado clavada durante años. Pero ahora entendía. Ese recuerdo doloroso había actuado como un telón de fondo oscuro, haciendo que el impacto de este viaje fuera aún más brillante y revelador. El dolor del pasado hizo que la paz del presente fuera más valiosa. Jamás volveré a subirme a un bus en Latinoamérica. Mi antiguo juramento fue reescrito en silencio. Ahora podía decirlo con certeza: un simple viaje en bus puede conmover el alma de una persona de esta manera. El bus seguía su camino, recto y seguro, por la sinuosa carretera. El futuro que nos esperaba aún era invisible. Pero de algo estaba segura: este viaje había marcado un antes y un después en nuestras vidas. El transporte en Colombia no era solo una forma de moverse. Era una entidad que te acoge, que disuelve tus miedos con su calidez y te impulsa hacia el futuro con la energía de un vallenato. Miré una vez más por la ventana y susurré de nuevo: ¿volveremos? Esta vez, con Sofía. Esas palabras unían mi pasado y mi presente, y abrían la puerta a una promesa de futuro. El sonido del motor y el acordeón continuaban su melodía, como si llevaran mi juramento en volandas, como si el propio bus estuviera entregando nuestra resolución al futuro. En mi corazón ya no había miedo ni duda. Solo una mirada clara y limpia, fija en el horizonte. ¿Qué les pareció esta historia? Sus valiosas opiniones y experiencias son muy importantes para mí, así que por favor, déjenlas en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y darle al botón de me